Ahora vamos a comprender un poco más sobre el ministerio de apóstol y de profeta. Voy a compartir el material que estamos llevando. Ahí está. En cuanto al ministerio de apóstol. El ministerio de apóstol está en el grupo de Efesios 4:11 y es un ministerio de mayor amplitud de servicio que contribuye en el perfeccionamiento de los santos para el servicio, a Cristo. Ojo, esto no es ubicar a este ministerio sobre todos los otros ministerios, sino es por la variedad de sus servicios. Este ministerio de apóstol en verdad es bien amplio, y por eso entonces es de mucha ayuda en el avance del Evangelio, en el desarrollo de la iglesia. Es de mucha ayuda este ministerio de apóstol. Eh, ¿Por qué su amplitud es así de esa magnitud, de ese alcance? Porque el que desarrolla este ministerio de apóstol, que ha desarrollado en algunas partes de su ministerio, que mayormente son personas mayores, ha desarrollado los otros ministerios, ya sea como un ministerio secundario o también como haciendo la obra de tal ministerio. Como Pablo le decía a Timoteo, dice, haz obra de evangelista. Timoteo era pastor, pero tenía que hacer la obra de evangelista porque necesariamente el pastor tiene que saber evangelizar a las personas. Y entonces dice, si en verdad tu ministerio principal no es evangelista, pero por la necesidad tienes que hacer la obra de evangelista. Así también entonces el ministro apóstol ha realizado, ya sea por ministerio secundario o por la necesidad, ha desarrollado los otros ministerios que estamos hablando en, en este curso, ¿no? Es decir, de profeta, de evangelista, de maestro, y de pastor. En, en cada ministerio hay ciertas exigencias para desarrollarlo, ¿no? Pero también ayuda para que pueda conocer un poco más de lo que es la vida del ministerio en general. Sí, el evangelista, por ejemplo, tiene que equiparse para poder responder a las preguntas o cuestionamientos o argumentos que hay para no aceptar ese mensaje de salvación. Tiene que anticiparse. Y en su mensaje entonces ya está tratando, está derrotando todos esos argumentos. Pues hay exigencias, cada ministerio tiene sus exigencias. Ahí en esas situaciones en que el ministro de Dios pues, está aprendiendo, está desarrollando. A veces lo tomamos como obstáculos, a veces lo tomamos como que podría ser más fácil nuestro ministerio si no hubiera estos obstáculos, pero es parte de nuestro ejercicio y nos ayuda a crecer, a madurar en el ministerio. También hablaremos del apóstol, las excelencias, en las excelencias. El inicio y desarrollo del ministerio apóstol requiere evidencias de un llamamiento específico. Eso se ha notado. Hay un llamamiento bien, bien marcado para llegar a este nivel de apóstol. No es de noche a la mañana, sino que
es algo que Dios trata muy particularmente con la persona. Antes de que haya eh, una manifestación así de repente en público, que alguien reconozca o como decimos, no le dé una palabra profética que va a ser apóstol y todo eso, y ya hay un trato. Hay un trato de Dios con la persona, de modo que ahí está comprendiendo ese llamamiento específico, esa amplitud. De repente en la palabra así, yo te amo como apóstol, habla así, pero él tiene una experiencia de que le está llamando a un ministerio amplio. Y por eso es que desde ahí va a comenzar su preparación para este ministerio, ¿no? Ya vamos a verlo en el ejemplo del caso de Pablo, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso. Pero también hay una preparación progresiva. ¿Por qué? Porque va a ejercer actividades en los otros ministerios. Esa es una preparación que Dios lo está preparando. Muchas veces no está en plataforma. Todavía no se le abre puertas para que esté en plataforma visible y ya ejerciendo totalmente el ministerio de apóstol, pero está, está pasando por un proceso de preparación en miras a ese ministerio. Como estamos hablando, ¿no? de un amplio alcance. Sé que va a ser servidor en algunos trabajos donde no es, su trabajo no es visible, no, no contribuye a su fama. De repente puede preguntarse, ¿cómo yo voy a ser conocido? Si voy a impactar naciones, voy a salir a otros lugares, ¿cómo voy a ser conocido si estoy en este trabajo? Donde no hay la posibilidad de ser conocido. Pero todo eso es parte de su preparación. Esa es otra de las cosas que pasa el ministro apóstol. Esto también nos dice que un apóstol no salta de la banca de los líderes activos de una iglesia a un ministerio de apóstol. Sí. Otra cosa es el trabajo que los creyentes hacen en su congregación local, ahí puede ser activo, eh, pero eh, no han sido llamados a un ministerio. Hay que tomar en cuenta eso. Nosotros no podemos forzar a los pastores, no podemos decir, ya tú eres un líder tan activo, yo te nombro apóstol, profeta, yo te nombro pastor. Y hay líderes que son muy activos. Hay líderes que pueden estar haciendo actividades de pastor, cuando cuidan a los nuevos convertidos, todo eso, pero no significa que son llamados. El llamado es una experiencia muy personal, un trato de Dios con el creyente. Así que de noche a la mañana no van a salir los apóstoles, de ser líderes ya apóstoles, sino pasa por las experiencias de los otros ministerios. Otra excelencia de este ministerio es que el apóstol se desenvuelve bajo principios de autoridad. En el nivel de discípulo ha aprendido a obedecer órdenes, y cuando está en silla de autoridad respeta a los que están bajo su autoridad. Esto es notable. Hay algo importante. Es una buena señal cuando el, el discípulo, ¿no? Está en ese proceso de aprendizaje, aprende a respetar los principios de autoridad. Es una buena señal para su desarrollo ya al nivel ya de ministerio, ¿no? Así que, ¿cuál es el entrenamiento ahí en ese, estando bajo principio de autoridad? Es decir, que tiene su líder, él tiene que obedecer a una persona, tiene que estar
en horarios exigentes, pues de tal hora a tal hora. Él tiene que cumplir tareas específicas. ¿Cuál es la preparación que ahí está aprendiendo eh, a obedecer órdenes? En todo ese trabajo está aprendiendo a obedecer órdenes, ¿no? Aprende a anticiparse a la hora de cumplir la orden, aprende a tener las cosas organizadas, aprende a llevar su agenda personal. Ahí, esa es la tarea del discípulo, porque el apóstol va a tener bastantes responsabilidades y tiene que saber manejar el elemento tiempo. Es una de las situaciones. Cuando no aprendemos a obedecer órdenes, no aprendemos a manejar este elemento tiempo. Y nuestra excusa es, no tengo tiempo, ¿no? O me falta tiempo. Discúlpeme, es que había disculpas para la tardanza o disculpas por no cumplir la tarea, porque hay otras cosas que ocuparon su tiempo. Es muy importante en el desarrollo de la vida cristiana en general, ¿no? Y con miras a un ministerio, es muy importante que aprendamos a manejar el elemento tiempo. ¿Dónde aprendemos eso? Cuando aprendemos a obedecer órdenes, esas órdenes precisas. Para eso no es bueno cuando estamos entrenando discípulos, hay que decirle a las 7 porque estos llegan tarde y van a llegar a las 8. Eso no es una buena costumbre. Estamos consintiendo. Pues. Dale la hora exacta. A las 8 va a comenzar. Y entonces se comienza. Es nuestra costumbre nosotros darle un tiempo. Pues es una orden diferente. Vamos a las 7, dice. Porque se van a demorar y comenzamos a las 8. Ese discípulo entonces, en el nivel de discípulo, claro, aspira al ministerio, tiene un llamamiento, puede ser, pero está en proceso, está aprendiendo a obedecer órdenes. Luego, cuando está en silla de autoridad, él va a respetar a los que están bajo su autoridad. Así es, esa es la siembra de lo que él obedeció órdenes, entonces ya va a llegar a la cosecha que va a estar en silla de autoridad. Va a tener un cargo y va a tener personas bajo su autoridad. Entonces, como él ha obedecido órdenes, no quiere decir que él está en la cumbre de la autoridad, aunque ya tiene un nivel más así de autoridad, pero siempre hay otro líder a quien obedecer. Y es ahí donde aprende a manejar, a moverse bajo órdenes, ¿no? O sea que tiene bajo sus órdenes tiene algunas personas, pero sobre él también hay un líder, hay alguien a quien dar cuenta de su vida. ¿Ves? Ese es el ambiente de donde se mueve aquel que está desarrollando un ministerio y más que todo aquel que es aquí en el ministerio de apóstol, ¿no? Pero el caso es que no debe ser solo por el momento o por la exigencia de las circunstancias, ¿no? Que tenemos de repente una actividad muy urgente y todos que tenemos que estar muy pilas ahí moviéndonos, sino que esto debe ser parte de nuestro estilo de vida. Eso es. Aprendemos a movernos bajo principio de autoridad, es nuestro estilo de vida. Eso hay que saber ubicarnos porque a veces estamos en nivel de autoridad, pero sobre otros, pero a veces también sobre nosotros hay órdenes y tenemos que aprender que eso sea parte de nuestro estilo de vida. Otra excelencia que estamos hablando del apóstol es que ejerce autoridad para edificación.
aunque se puede aplicar para todos los ministerios, pero en el apóstol es muy marcado. 2 Corintios 13:10 dice el apóstol Pablo: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Él asume que ha recibido autoridad de parte de Dios, pero dice, esa autoridad me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Eh? Entonces, como el apóstol en esa amplitud de su ministerio, sus decisiones van a afectar varios aspectos de la iglesia o en general también del cuerpo de Cristo, cuando ya desarrolla un ministerio hacia otros territorios. Entonces, lo que él hace ¿cuál va a ser el resultado? ¿Va a ser para edificación? De repente para incomodidad, malestar de otras personas. Y entonces es ahí donde el apóstol, él decide por la edificación de la iglesia. O sea, decide por la iglesia, por amor a Dios, antes que por su beneficio personal. Porque a veces podemos decir que estamos actuando, como decir, en lo legal, en lo bueno, lo saludable, pero es en relación a mi persona. Pero es un derecho que yo merezco, que debo reclamarlo, pero luego esa situación va a causar malestar en la iglesia o en la obra en general. Entonces hay que saber decidir, ¿no? Aquí el apóstol, lo que vemos, él decide por la edificación de la iglesia, él decide por el avance del evangelio en ese territorio. Ahí en las características o señales de apóstol vamos a ver ese espíritu que se niega a sí mismo por el bienestar de otras personas. ¿No? Es fácil cuando estamos en nivel de autoridad, entonces cuidar nuestros beneficios, porque los beneficios ya son mayores, de más alcance. Si hablamos económicamente, o si también hay un beneficio económico ya de más amplitud. Y entonces negarme eso, a veces no es tan fácilmente de decidir, porque una cosa es negarse 50 soles, yo consigo, hago un trabajo, 100 soles, 200, 300 soles, pero cuando es la ofrenda ministerial, la ofrenda pastoral, entonces es difícil negar, pero de repente negarse a ese beneficio material va a resultar en edificación, en el bienestar de otros. Pero a la vez también tenemos el derecho legal de recibir. Entonces, sí, ¿cómo ejercemos autoridad? Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, el apóstol, por la experiencia, los golpes de la vida, prefiere el bienestar de la obra. De repente al momento no lo van a comprender, ¿no? Pero él sabe, pues, es un hombre maduro, sabe decir que es necesario actuar para edificación de la iglesia, para el bienestar de la iglesia, para el bienestar del evangelio. Ejemplo del apóstol. Aquí vamos a comprender una cosa importante que es en cuanto al nombre, apóstol. Hay dos nombres, apóstoles del Cordero. Este nombre es aplicado a los discípulos, a los 12 que son bien marcados, y por eso entonces el reemplazo de Judas tenía que ser. Ese es el equipo base, esa es la semilla de la iglesia. Entonces es llamado apóstoles del Cordero.
pero también hay otro nombre que es los apóstoles por llamamiento. También son apóstoles, pero es por llamamiento conforme a Efesios 4:11. Entonces vamos a ver lo primero, como ejemplo de apóstoles, a los apóstoles Cordero, a los 12, ¿no? Los apóstoles Cordero es una referencia a los 12 discípulos de Cristo, según Apocalipsis 21:14, que ahí dice, y el muro de la ciudad, el muro por si acaso, no es la puerta, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y en esos cimientos sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Están los nombres. Entonces, donde iba a estar el nombre de Judas, va a estar el nombre de Matías. Porque esos son los 12. Ahora hay pensamientos también, hay pareceres, opiniones, o también puede ser interpretaciones. Dicen, no, la iglesia se apresuró en reemplazar ahí. Es un error, porque el reemplazo no era Matías, el reemplazo era Pablo. Pablo tenía que ocupar, con ellos se completaban los 12. ¿Sí? Hay formas de parecer, pero ellos lo hicieron y está registrado ahí en la Biblia, en Hechos capítulo 1, dice, y fue contado con los otros discípulos. O sea, se unió al grupo. Y eso era un asunto de arreglos en situaciones internas de la iglesia. En esos días, aproximadamente 10 días de ayuno. Yo creo ayuno no está en la palabra ayuno, pero por el ritmo de oración, me parece que fueron días de ayuno. Entre el ascenso de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, hubo 10 días. En esos 10 días entonces reemplazaron a Judas por Matías. Y ahí se quedó, dice, ahí fue recibido. No hay por ahí otro pasaje en las epístolas o entre líneas. Es otra forma también en que la Biblia comunica mensajes entre líneas, que puede decirnos que Dios está descontento con esa elección. No hay así una aproximación. Así que el mejor es dejar como está escrito en la Biblia, ¿no? Así que dice, esos son los apóstoles del Cordero mencionado en Apocalipsis 21:14. Pero ¿cómo fue su llamamiento? Dice, ¿no? Lucas describe. Lucas es el único escritor que así lo describe, ¿no? Los otros tienen su forma de describir ese llamamiento, esa convocación, cuando ya los nombra, así a los 12, uno por uno, ¿no? Los llama. Entonces hay diferentes relatos, pero Lucas lo describe de esta manera en su libro, capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, después de haber pasado la vigilia, ¿no?, llamó a sus discípulos. Parece, aquí da a entender que había más de 12. Y escogió a 12 de ellos. Escogió a 12. Si fueran solamente 12, entonces no habría necesidad de escoger, porque son los 12 y está completo el equipo. Pero parece que había otros también que ya estaban de cierta manera participando con Cristo, ¿no?, de la reunión de las enseñanzas, o caminando o acompañándole a Cristo. Pero dice, de entre todos ellos escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Y aquí hay dos términos. Dice discípulos. Y cuando era de día, llamó a los discípulos. Y dice, a los cuales también los llamó, dice Lucas, también los llamó apóstoles.
Los otros evangelistas, de frente en el llamamiento dice, y llamó a los 12 apóstoles, y los nombres son estos. Esa es otra forma de describir. Así que ahí vamos a ver. Vamos a hacer el arreglo acá. Pero el trato, vamos a ver ahora el trato. ¿Cuándo fueron llamados? En el primer año del ministerio del Señor Jesús fueron llamados los 12. Llámese discípulos, llámese apóstoles. Pero Cristo les dio el trato de discípulos. Cristo les dio ese trato de discípulos. Y los discípulos no desarrollaron un notable ministerio en sus inicios. Ahí en los evangelios cuenta de jornadas misioneras, que eran viajes a ciertos lugares de dos en dos. En Lucas 7, en Naras, que eran 70, se formó 35 parejas. Entre ellos estaban los discípulos, y volvieron felices porque Dios les había respaldado con señales, sanidades, milagros, todo eso, ¿no? Y liberación, porque ellos dicen, hasta los demonios nos hacen caso, son experiencias, pero no fue una constante ese trabajo, ese resultado que tenían los discípulos. En cierta ocasión no pudieron echar fuera demonios de un joven epiléptico. Jesucristo tuvo que intervenir, lo dejó libre, sano a esa persona. Y ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? ¿Ves? Entonces Jesús les está dando un trato de discípulos, que es aprendices que están en formación. Allí en los evangelios. Eso es algo notable, vamos a decir. Es una escuela, y el Maestro Jesucristo está formando a los 12 para el ministerio, ¿ya? Pero en el libro de los Hechos ya no se describe a ellos, a los 12, ya no se les escribe como discípulos, se le llama apóstoles. El desarrollo de su ministerio es más amplio porque ya el Maestro Jesucristo no está con ellos, entonces desarrollan un ministerio, como decir, están en primera fila, pues, avancen. Ellos tienen que tomar ya decisiones y salen a responder a las necesidades, ¿no? Ya sea de salud, o también cuando predican hay objeción, ellos tienen que hacer frente, hay adversidades, hay persecución, ellos hacen frente porque ya están ejerciendo un ministerio. Cristo no está con ellos. Entonces, eso es lo que podemos ver en los 12, los apóstoles del Cordero. Hay un proceso, hay una preparación continua para ellos durante los 3 años, y luego ya ellos ejercen su ministerio con libertad. Estaban unidos mientras estaban en Jerusalén, porque en Hechos 2 habla que ellos sí estaban, cuando predica Pedro, ahí estaban los otros, ¿no? Los otros discípulos. Pero luego, posteriormente, ya se nota que se dispersaron, o sea, tomaron caminos, rutas diferentes, pero siempre con esa formación de que ellos fueron llamados a dedicarse al ministerio. No es a un tiempo parcial, no es una situación de vez en cuando, sino que su vida fue dedicarse al ministerio, porque para ello han sido formados.
Entonces hay algo muy particular en esto de los apóstoles del Cordero. De ellos, de este grupo, los apóstoles del Cordero, se puede decir que no hay sucesores. No hay sucesores. Son únicos por los privilegios que les concedió Cristo. A ellos Dios le da ciertos privilegios. No es solo durante su preparación, mientras Cristo está con ellos aquí en la tierra, sino también hay, por ejemplo, esto de que sus nombres estén escritos ahí en el cimiento de esas 12 puertas. Es un privilegio. Luego dice, le dar autoridad sobre reinos. ¿A quiénes le da esto? A los 12. No comprendemos todos los beneficios, todo el alcance de privilegios que tienen por ser apóstoles del Cordero, las personas más cercanas a Jesucristo, ¿no? Que le acompañaron cuando Cristo vino a cumplir la obra de salvación en esta tierra. Eso es. Pero también su final nos habla, los apóstoles del Cordero, todos murieron como mártires, menos Juan que llamaban el discípulo más joven. Él se dice de sí mismo, ¿no? Que era el discípulo que Cristo lo amaba, tenía tanta confianza con Jesucristo. Él no murió como mártir, pero sí sobrevivió a martirios, por lo menos un martirio que sabemos. El otro martirio sería enviarle a la isla de Patmos, ¿no? Y por eso entonces eso es lo que lo notable, diferente, particular, es que los discípulos, los 11, murieron como mártires y por lo tanto son acreedores de la corona de vida, dada solamente a los que mueren físicamente por la causa de Cristo. Ese es Apocalipsis 3:10. Yo te daré la corona de vida, que a veces lo hemos usado como evangelismo. No, eso no es un texto de evangelismo. Corona de vida, corona, es recompensa. Entonces, ¿cómo va a ser la salvación una recompensa? No es. La salvación es por gracia. Y el contexto, cuando lees Apocalipsis 2, él le dice a una iglesia que está sufriendo persecución y muerte. Están muriendo los creyentes, los líderes de esa iglesia. Y por eso entonces le promete esa corona de vida, que es dada a los que mueren por la causa del Señor Jesucristo. Eso es lo que narran las escrituras, ¿no? Porque podría ser también un privilegio para estos discípulos, ¿no? Como personas cercanas, muy cercanas a Jesucristo, el poder llevarlos vivos, como en el Antiguo Testamento encontramos. Pero eso no fue el privilegio de ellos. El privilegio de ellos fue morir por la causa de Jesucristo, porque su vida dejaría ejemplo. Cuánto ellos están dispuestos a dar, a sacrificarse por amor a Cristo, porque ya no está Jesucristo ahí a su lado. Ellos están desarrollando su ministerio en diversos lugares. Además, murieron también en diversos lugares. Ya eso nos cuenta la historia después del libro de los Hechos, ¿no? Hay bastante material. Y entonces, es una enseñanza. Están dejando ejemplos de que no solo siguieron a Jesucristo porque Él estaba con ellos ahí, estaban bien atendidos, Jesucristo era la solución a sus necesidades y problemas, ¿no? Sino que ellos, aun cuando Jesús no está con ellos, siguieron así con firmeza en el ministerio, dieron frutos de llevar el Evangelio a muchos países y continentes, ¿no?
Y por eso Dios permite en sus propósitos soberanos que como parten de esta tierra, parten como mártires. Esos son los apóstoles del Cordero. ¿Ya? El otro ejemplo son ya los apóstoles por llamamiento. Y aquí vamos a tomar entonces la vida del apóstol Pablo, porque de él eh, podemos aprender cosas muy importantes como apóstol. Recuerde en sus cartas el, el saludo, que era al inicio nomás, siempre él hace referencia a su persona, si él es el escritor, ¿no? Hace referencia a su persona y describe su ministerio. En algunos casos reitera todavía, y él está seguro de que es apóstol. Él se identifica así como apóstol. Y en una carta dice, eh, no por, no por causa de hombres. Si soy apóstol no es porque me pusieron algún hombre, hice un arreglo, o por ventajas que tenían sobre otras personas, no, sino dice, por Dios. Si estoy, vamos a ir en el ministerio apóstol, es por Dios. Entonces su autoridad no se basa en la facilidad que tuvo para llegar a ese ministerio, sino que Dios le ha concedido ese ministerio. Entonces Pablo está seguro de ser apóstol. Para él no hay duda, y por eso lo defiende. 1 Corintios capítulo 9, ahí todo el capítulo 9 es una defensa de su apostolado. Pero en 2 Corintios toda la carta es una defensa a su apostolado. También estoy corrigiendo criterios de pensamiento, conductas de repente que no eran agradables en una iglesia, en todo ese material, pero está presentando la seguridad de su llamamiento. ¿Por qué soy apóstol? Creo que el segunda Corintios respondería a, a la objeción que tenían Corinto. Fue en ese lugar donde desconocieron su apostolado. Entonces por eso les escribe a ellos. 1 Corintios, claro, corrigiendo algunas otras conductas también que hay, doctrinas. Y el capítulo 9 sí, ahí habla bien claro de su apostolado. Pero luego ya 2 Corintios es todo el material que habla de su apostolado. Claro, también hablando de ciertas necesidades de la iglesia, todo eso aconsejando, pero está hablando de su ministerio como apóstol. Él está seguro. Entonces por eso es un ejemplo que nos va a dar muchas enseñanzas sobre el apostolado por llamamiento. Como vemos en Pablo, su conversión es muy particular. ¿Quién evangelizó a Pablo? ¿Quién de los hombres? ¿Quién de los creyentes? ¿Quién de los discípulos evangelizó a Pablo? Nadie. Fue el mismo Cristo. A Cristo se le cruzó en el camino. Él estaba confundido, pues. En Pablo tenemos que ver su conversión, ¿cómo es? Si leemos Filipenses 3, habla de su vida pasada, antes de conocer a Cristo. Filipenses 3, si lo han leído, recuerden. Y él dice, aventajaba en cuanto a justicia a sus compañeros, pueden decir paisanos, los judíos, entonces no podía considerarse como un judío carnal, sí, desordenado, ¿no? Pero ¿cómo fue su conversión entonces? Su conversión es que él estaba confundido. Él pensaba que estaba haciendo bien persiguiendo a los cristianos. Para él como judío hasta los huesos, los cristianos eran una secta.
y estaban malogrando la religión oficial de Dios, establecida ahí con patriarcas, con Biblia y todo. Lo que no tenían, esa revelación del Dios creador, no tenían las otras religiones de ese tiempo. Entonces él está defendiendo, como si para él la verdad está defendiendo. Y por eso entonces él perseguía a la iglesia, los perseguía por ser sectarios para su pensamiento. No es que él era comunista, ateo, no creía en Dios y por eso persiguió a la iglesia, no. Era por ser judío que perseguía a la iglesia. Entonces Jesús tuvo que confrontarlo en su realidad espiritual. Y ahí no vemos en Hechos 9, no vemos que Cristo le da una explicación a Pablo, como decir, mira, estás confundido, por favor. Reconoce que el Antiguo Testamento es una preparación y hasta la religión oficial, el judaísmo, es una preparación para estos tiempos de gracia. No le da así como si cátedra, doctrina. Más bien se sobreentiende, eso es lo que dice entre líneas en ese texto, que le dio un entendimiento espiritual, como que se abrió sus ojos espirituales y entendió. Así. Por todo lo que tenía de la ley, de todo eso, entendió. Cristo es Señor. Y por eso en el diálogo le trata a Cristo como Señor. No le dice maestro o el líder es rebelde, ¿no? Le trata como Señor. En Hechos capítulo 9. Cuando lo confronta y cae a tierra, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Ves? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Un proverbio le dio, solamente es un proverbio. Y Pablo temblando, ante Saulo, ¿no? Temblando y temeroso dijo, Señor. ¿Ves? Le están tratando de Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fue una iluminación espiritual. Entonces ese hombre entendió, Jesucristo es Señor. Así que debo obedecerlo. Y por eso le dice, ¿qué debo hacer? Entonces su conversión fue, es decir, un milagro de milagros. Toda conversión es un milagro. Pero en este caso de Saulo, vamos a ver, fue una conversión mental. Su mente estaba confundida. No entendía bien a Jesucristo, no entendía bien el movimiento de los cristianos ahora que están ahí, que dicen que Cristo resucitado. No entendía esas cosas. Fue una iluminación. Es un momento de lucidez espiritual, que es diferente de lucidez mental. Lucidez mental viene por explicaciones, así, ilustraciones, ahí, persuasiones humanas, lucidez mental. Pero la lucidez espiritual es la obra del Espíritu Santo, como que le ilumina su ser interior. Y esa mente queda libre de todas tinieblas, de confusión, de todo eso queda libre y el hombre entiende. Entonces allí cuando interviene el Espíritu Santo. Y en el momento de su conversión, ya cuando ya estaba en Damasco, el que le atiende fue Ananías, ahí ya él comprende cuál es su llamamiento específico. Primero dice, ¿qué quieres que yo haga? Es como decir,
de aquí debo vivir para servirte. Porque antes he servido, ojo que no sirvió el pecado. Yo no me imagino a Saulo, drogadicto, alcohólico, ahí mujeriego. No, no me imagino eso, por lo que dice Filipenses 3. Y por eso entonces, antes servido, eh, he dedicado mi tiempo a ese pensamiento que tenía, ¿sí? Que Cristo no merece ser obedecido, no merece he dedicado a eso. Y ahora, ¿qué debo hacer? Y entonces ya Ananías le habla todo eso y ahí comprende su llamamiento específico. Ojo, es tan específico que ya los estudios de la Biblia dicen que él fue el llamado para llevar la palabra a los gentiles, o sea, las naciones fuera de Israel. Pero esas son cosas muy particulares que le sucede al apóstol. Hay manifestaciones bien marcadas, porque su ministerio va a ser de un amplio alcance y necesita esa seguridad. Entonces, en todo eso está formando una seguridad, una fe firme, y porque va a ser necesario en el ministerio. Eso es muy particular. Ahora, yo estoy apelando a la Biblia, pero la historia también de la iglesia, cuando lees la historia de los avivamientos, mover del Espíritu Santo, Dios levanta personas así, llamémosle, personas estratégicas, donde su conversión es bien marcado y su llamamiento al ministerio es bien marcado. Son casos particulares. Toda conversión es un milagro. Eso sí, hay que aceptarlo en forma general. No es cosa natural el hecho de que me haya convertido y estoy en el camino del Señor. Es un milagro de Dios porque nuestra mente también estaba confundida en otros asuntos y la indecisión, la voluntad débil y todo eso, y como que Cristo hace un cambio y estamos en el camino del Señor. Pero los que están marcados, ya como decir, escogidos para este ministerio, que es de un amplio alcance, que es de apóstol, su conversión y sus primeros pasos en la vida cristiana son bien diferentes. Algo los marca ahí. ¿Y qué pasó en Pablo? ¿Cómo comenzó la vida cristiana? Esa es su consolidación. Estamos ya en el número 3. Su consolidación y preparación antes de ejecutar un ministerio notable. ¿Cómo fue? Pablo, que se llamaba Saulo en ese tiempo, comenzó su vida cristiana con 3 días de ayuno. Habrá otra experiencia. ¿Quién de nosotros que estamos en este grupo comenzamos la vida cristiana con ayuno? Siquiera un día. Es algo que está sucediendo aquí en Pablo. Comenzó con 3 días de ayunos, porque no podía ver, no comió, dice, ¿no? No comió. Es a ver, y dice ahí, el versículo 18, y recibió el varón y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recibió fuerzas. Y habiendo tomado alimentos. Quiere decir que estaba en ayuno. Ya estaba 3 días sin ver desde ese encuentro en el camino hacia Damasco quedó ciego. Entonces estaba de ayuno de alimento. Y eso dicen los que predican sobre el ayuno, enseñan sobre el ayuno. En el ayuno uno se hace más sensible a las realidades espirituales. Por eso hasta los brujos ayunan, para ser sensible a su realidad maligna. Ellos se hacen sensibles y son ayunos más exigentes de repente de los nuestros, ¿no? Porque su padre lo exige así, pues.
Y, y entonces quiere decir que en ese ayuno Pablo estaba desarrollando sensibilidad hacia la realidad espiritual, pero como ya estaba con Cristo, ahora está despertando esa sensibilidad hacia Cristo para sintonizar la voz de Dios, entender las cosas de Dios. ¿Ya? Y luego la, la palabra que le dio eh, este, quien le consolidó, Ananías, todo eso estaba formando sus primeros pasos en la vida cristiana. Y de ahí, Hechos no lleva el relato cronológico de Pablo. Ahí hay un vacío. Según ya han estudiado otros que nos aventajan en cuanto al conocimiento de la Biblia, de ahí fue a Arabia. Y cuando vuelve a Arabia, entonces ya vamos a enlazar con Hechos 9, cuando él ya predica en Damasco, es volviendo de Samaria. Así, así está el estudio. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que todo eso era su preparación. En Arabia, Gálatas nos dice, el libro de Gálatas, pasó lo que se puede llamar un curso intensivo de preparación con Cristo. Porque él dice, ¿no? El evangelio que a mí me ha sido revelado, dice, Cristo me dio. En Gálatas está hablando. O sea, Cristo le reveló, le enseñó a Saulo. No fue dado por hombre, dice, no yo aprendí de Aristóteles, no, o de Nicodemo, maestro judío, no. Cristo me dio, dice. Él tuvo en ese tiempo, eso era parte de su preparación. Ahora, él tenía el fervor de predicar, de estar preocupado por la conversión de otras personas. ¿Cuántos mis paisanos judíos estarán tan confundidos como yo estaba, mirando a los cristianos como secta? Y tenía ese fervor, ya quería ir a la obra, pero necesitaba pasar por esa preparación. Años de preparación. Así que eso es notable en estas personas. No son personas, Dios levanta a los apóstoles, ¿no? Con ese ministerio. Van a ver estas huellas que lo va preparando y lo va desarrollando. Por eso digo, no es solo de líder, que es líder activo y ahí estás en la iglesia y vas a saltar a apóstol. No, es todo un tiempo de preparación que pasa y de experiencias en diferentes ministerios o actividades, y luego llega la conciencia de que está desarrollando un ministerio de amplio alcance. Y ojo, aunque no le llamen apóstol, pero está desarrollando las obras de un apóstol, que algunas vamos a ver aquí, porque no comprendemos todo el alcance de lo que es este ministerio. Por ahí vamos. Así que esta es su consolación, su preparación. Pero en Pablo, ¿qué más vemos? El ministerio comenzó al lado de otros ministerios. Ya estoy hablando cuando estaba en Antioquía, Hechos capítulo 13. Comenzó al lado de otro, quiere decir, sigue aprendiendo. Ahora al lado. Tenía la revelación del Evangelio, pero ahora tiene que aprender las habilidades ministeriales al lado de otros. Ahí había profetas y maestros. Entonces, esos ministerios que estamos hablando, profetas y maestros de Antioquía, fue de gran importancia para la iglesia de ese entonces. Ahí se añadió, como dice ¿quién le llevó ahí? Bernabé. Bernabé le llevó. Ya estando un año, solamente en un año, ya tenían 5 personas en un equipo ministerial. Y sobresale la palabra profetas y maestros. ¿Ya? Está aprendiendo al lado de otros. Y todo eso es estratégico, porque luego Antioquía llega a ser
la, la iglesia base, de ahí salió, esa iglesia fue su plataforma misionera. De ahí salió los viajes. ¿De dónde? De Antioquía. Pero ya habían pasado varios años. Todo esto se está dando, entonces como que se abren puertas, oportunidades para su formación de apóstol. Nosotros han notado en los escritos, ¿no? En Hechos capítulo 13, aquí hay que leer bastante, de la Biblia primero, y luego también ya de otros que han estudiado. Dice, en el lenguaje, cuando narra la historia Lucas, el cambio. Primero dice, cuando está en la iglesia es apartarme a Bernabé y Saulo. Luego también, cuando van avanzando, dice Bernabé y Saulo. Pero luego ya va avanzando la historia, el relato de los viajes, todo eso, y cambia. Saulo y Bernabé. Aún en eso hay enseñanza, porque como que a Bernabé le gustaba entrenar así a nuevos ministros, nuevos líderes para el servicio a Dios. Eso era importante. Él solito podía haber enseñado en Antioquía, pero dijo, aquí hay bastante trabajo, mejor voy a buscar. Y ya sabía de Saulo, que se había convertido y estaba ya en su tierra, estaba en Tarso. Entonces va y le llama, como diciendo, hermanos, esperen, acá se necesita mucha mano de obra, así que yo voy a traer a alguien que me acompañe. Yo les voy a apoyar, les voy a atender, pero necesito a alguien que me acompañe. Y se fue y lo trajo a Saulo. Y por eso entonces ya en ese desarrollo que vemos, que le concede también a Saulo, le concede el liderazgo del equipo. Ellos son un equipo de misioneros, porque es Bernabé y Saulo, Pablo ya. Ya es un equipo, desde 2 personas ya es un equipo, pero frente a este equipo tiene que haber un líder. Parece que en primeros avances, primeras ciudades, Bernabé estaba dirigiendo las acciones, pero luego ya le cede a Saulo, Pablo ya con el tiempo, para que él lidere, porque es parte de su preparación. Ya ahora usted toca, yo voy a esperar que toma decisiones, como si hay un campo de acción donde tú puedes poner iniciativa, ¿qué hacemos? Y el relato ya va diferente. Así que eso vemos también, ¿no? En la preparación de Saulo. Luego su ministerio se desarrolló partiendo de una iglesia local de Pablo, es la iglesia de Antioquía. Esa iglesia tuvo características muy particulares en ese tiempo del libro de los Hechos, pero también posteriormente se habla de la iglesia de Antioquía. Fue un centro de estudios, lo podemos llamar, allí hubo un seminario ministerial y desarrollaron materias de investigación. Y por eso en estos estudios de teología se habla, la hermenéutica de Antioquía era diferente de la hermenéutica de Alejandría. Se desarrolló seminario, no era una iglesia solamente, sino ellos siguieron desarrollándose. Y ahí fue importante entonces que esa iglesia de Antioquía fuera plataforma misionera para Saulo. Entonces, cómo Dios lo lleva a ese lugar. Porque recuerde que de los viajes, cuando él hacía los viajes misioneros, volvía a Antioquía y contaba, ¿no?, las cosas que le había sucedido. Eso era como dar informe a su iglesia local, ¿no? Lo que el Señor nos ha bendecido en este tiempo, mira. Y ellos seguían orando. No vemos ahí una estructura administrativa, no vemos
no se describe en el libro de los Hechos, pero yo creo que ellos estaban interesados también, la iglesia de Antioquía, de que las otras iglesias que se habían levantado en otras ciudades también sean organizadas, desarrolladas y sigan adelante. No quisieron hacerle anexo, eso no era, no es la visión en hechos, porque no hay una organización ahí. Las iglesias se relacionaban fraternalmente. Si había una necesidad, convocaban a través de Pablo y otros obreros y se atendían esas necesidades, pero no había una organización. Y por eso entonces cada iglesia funcionaba en su lugar, de tal manera que no había nombre, pues iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, nada, sino solamente iglesia de tal lugar, iglesia de tal lugar. Entonces, ¿quién estaba interesado en el desarrollo de esa nueva iglesia? También Antioquía. Porque cuando va en los otros viajes misioneros, Saulo, y vuelve, en eso dice, vuelve consolidando a las iglesias que había levantado. Dice, ¿cómo están los hermanos? Dice, iba a propósito. También iba a Campo Blanco, pero a propósito iba a algunas que ya habían, ya tenían por lo menos meses de vivencia como iglesia. ¿Eh? Así que esas cosas están sucediendo como parte de su desarrollo hacia el ministerio de apóstol. Bueno, hasta ahí. A ver, vamos ahora con la Biblia también, 2 Corintios. Vamos a hablar de señales de las señales de un apóstol.